Agradecemos el honor de hablar con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy viernes, día 30 de abril del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy están con nosotros para el trabajo de emisión tecnológica y digital de este programa, Amaury y Héctor. Ellos se encargarán de ayudarnos en esa faena. Vuelvo a dar las gracias a toda la gente que desde Estados Unidos me está llamando y a los que están llamando desde aquí, que son más siempre, pero me siento bien con los televidentes de Nueva York, porque hacen un esfuerzo muy grande para conversar telefónicamente con nosotros. Y eso nos obliga. Ayer tratamos el tema de la corrupción desde el punto de vista de la filosofía política. Y por lo visto, por lo que estamos viendo, tendremos que darle un nuevo repaso a lo que hablamos ayer, ampliarlo. El presidente y la señora Milagros Ortiz Bosch, tratando de explicar, porque no voy a pensar que es respuesta ni nada, tratando de explicar la situación del poder político y social, su situación del control del poder posicional que tiene el PRM sobre el Estado, el equilibrio difícil que tiene el PRM en el control posicional de los poderes públicos. Parece que ese equilibrio les está haciendo apresurarse y perder la visión política y llegar a creerse que el gobierno es una organización civil, como que el gobierno es Finjus o que el gobierno es Participación Ciudadana, que son los dos ejes de la sociedad civil que representan los grupos hegemónicos de poder en el país. Porque ni Finjus ni Participación Ciudadana son entidades políticas, son lobbies que han montado los empresarios del país para acosar al sistema político. Y hoy tenemos un presidente y una secretaria de Estado de Ética Gubernamental actuando como si fueran dirigentes, activistas de la sociedad civil. Aquí está la base del titular, la portada del periódico Hoy. Abinader, su gobierno no permite acción contraria a la transparencia. Eso es el Hoy, este es el Caribe. Abinader pide a funcionarios renunciar si no se acogen a ética. Eso es lo que dice el periódico El Caribe y el periódico Hoy. Anunciaron en el Palacio, con bombos y platillos, un plan, un programa de ética y llama a que los empleados tienen que tomar un cursillo de ética. Yo quisiera preguntarle al presidente de la República, a doña Milagros Ortiz Bosch, si para ellos la ética o la corrupción es un problema o un conflicto. Vuelvo a la conversación de ayer. Cuando tratamos filosóficamente la política, que es como debería tratarse, tenemos que ver la ética, eso ética, referido a la antigua Grecia.
¿Cómo veían los griegos las virtudes? Porque la ética es una virtud, no es un vicio. La ética es una virtud. Y los griegos establecían dos categorías en la virtud. La virtud intelectual, que era la que perfeccionaba la forma de pensar, y la virtud ética, que era la que perfeccionaba la forma de actuar. Eso hacían los griegos. Hablo de siglos antes de Cristo. De eso estoy hablando. Y si estamos hablando de ética, estamos hablando de la perfección en la forma de actuar. Entonces la ética, desde la filosofía política, tenemos que verla como en un marco. La ética tenemos que circunscribirla a un marco, porque no es un conflicto. No es un conflicto. La corrupción es un problema. Y hasta ahora hemos tratado la corrupción como un conflicto. Y este mismo lanzamiento ético está lanzado no como un problema a resolver, sino como para crear un conflicto. Es lo que estamos creando. Presidente, usted dice que el funcionario que que debe renunciar si no se acoge a la ética. Presidente, comienzo con usted. ¿Es ético declarar su patrimonio un fideicomiso? Voy a comenzar con usted, presidente. ¿Es ético declarar su patrimonio un fideicomiso, un fondo buitre? Eso es transparencia. Los fideicomisos no se manejan con fondos opacos, con fondos marcados por el anonimato. Eso no es un fideicomiso. Y un presidente transparente, su patrimonio lo convierte en un fideicomiso donde los fondos son anónimos, donde los capitales, los valores que se usan en un fideicomiso tienen la categoría de anonimato. Eso es transparencia. El anonimato es transparente. Pregunto, presidente. Por eso le hablo de esta forma. Presidente, ¿qué marco tiene su ética? ¿Qué marco social? ¿Qué marco social? ¿Qué marco social tiene este lanzamiento? ¿Qué marco afectivo, presidente? ¿Qué marco moral? Y cuando me refiero a la moral, me refiero a la costumbre, lo que es costumbre. Era moral que un amo asesinara a un esclavo. Eso era moral. Era moral que un cristiano matara a un hereje. Eso era moral. Que un amo dispusiera de la vida de su esclavo. Y quiero que se establezca claramente que la esclavitud no es un asunto de color de piel. Hablo de la esclavitud como categoría humana, como categoría política, como categoría social. Así hablo de la esclavitud, sin tener que entrar en negro o blanco, porque los esclavos eran tanto blancos como negros. Todo el que era capturado estaba convertido en un esclavo. Y los escoceses fueron esclavos del rey en el reino de Inglaterra. Y los irlandeses también. Y eran blancos, esclavos. Es bueno que se entienda. Y era moral que el amo dispusiera de la vida de un esclavo. Eso era moral. Y la ética
está frenada hoy por el marco moral. En República Dominicana. Esa ética que está enarbolando Luis Abinader y Milagros Ortiz Bosch está pautada por la moral, por la costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Vamos a ponerle un ejemplo. Aseguran colmaderos engañan al Estado. Eso es Tony Peñaguaba, hablando de lo que están haciendo los colmados con las ayudas sociales. Esa es la costumbre. ¿Cómo movemos la ética ahí? Y aquí, Tony, ¿y esta costumbre? ¿Qué respuesta dio Milagros Ortiz Bosch? Con dádivas a artistas se violaron los principios éticos. ¿Qué se impuso, doña Milagros? Doña Milagros, ¿qué se impuso con Tony Peñaguaba? ¿La ética o la moral? ¿Dónde está el marco jurídico de ese principio ético que ustedes enarbolan? ¿Dónde está el marco jurídico? ¿Dónde está el marco correccional? ¿Dónde está el marco democrático? Lo distributivo. La democracia. El marco distributivo de este asunto ético. ¿Dónde está doña Milagros? ¿Dónde está presidente Abinader? El marco distributivo. Todos ante la ley somos iguales. ¿Dónde está el marco penal? El marco correccional de este asunto ético. Esto es el Código Penal. La primera lectura del Código Penal, doña Milagros. Los corruptos en el Código Viejo tienen 10 años. Ahora, en el Código del Cambio, tienen 3 años de cárcel por corrupción. De 10 a 3 años de cárcel. ¿Dónde está el marco correccional? ¿Dónde está el marco punitivo, doña Milagros? El marco ético, punitivo. Esa ética necesita un marco correccional. Necesita un marco correctivo. Ustedes están reduciendo la pena de 10 años por corrupción a 3. Con Alfredo Pacheco al frente. Un corrupto al frente de la Cámara de Diputados. Esos son ustedes. Ustedes quieren que le creamos. Ustedes quieren que le creamos. Esto es un tema. Esto es un tema político importante. Pero tenemos que verlo desde la filosofía política. Convirtiendo la corrupción en un problema y no en un conflicto. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Señores, la primera obra de Odebrecht en República Dominicana la hizo a través de Andrade Gutiérrez, que era su socia, su gemela. Es Andrade Gutiérrez que trae a Odebrecht al país. Era su gemela. Año 2001-2002. Tanto Odebrecht como Andrade Gutiérrez condenadas por corrupción administrativa en Brasil y en el mundo entero donde quiera que estuvieron. Abinader
Raffles Medina Sánchez tienen vigente un contrato en Montegrande con Andrade Gutiérrez. Y para colmo de males, la empresa de generación hidroeléctrica acaba de dar el rediseño de la presa de la Placeta a Andrade Gutiérrez, una empresa condenada por corrupción. 2.500 millones de dólares pagó de multa Andrade Gutiérrez. Y a esa misma empresa, la de Donald Guerrero, el presidente Abinader acaba de darle el rediseño de la presa de las Placetas. ¿Dónde está el marco ético? ¿Qué marco ético, qué marco correccional tiene ese contrato? Doña Milagros, veía a mi hermano, mi amigo de muchos años, Lidio Cadet, y sentía pena por él. Porque yo sabía el hombre que es Lidio, y sé el hombre que es Lidio Cadet. Ese hermano es un hombre bueno. Lidio Cadet, mi hermano Lidio Cadet, es un hombre bueno, usado en forma torpe. Su ideología siempre lo ha cegado, porque es muy pasional ese hermano. Le digo hermano hoy que no tengo un cargo, igual que como se lo decía cuando estaba en un cargo. Y tengo más de 20 años que no veo a Lidio personalmente. Pero lo considero mi hermano y mi amigo, porque le conocí en los años 70. Lo conocí en los años 70 siendo sacerdote. Y participamos juntos en Manresa Loyola, que fue donde le conocí personalmente, porque sabía de él, pero le conocí personalmente en Manresa Loyola, en un cursillo que vino a darnos Pablo Freire en los años 70. De esa fecha hasta acá mantenemos una amistad, una hermandad, podemos decir. Y vi a mi hermano Lidio ponerse de relajo de Danilo Medina, haciendo esto mismo que está haciendo doña Milagros. Raffles Medina Sánchez, poner de relajo a mi hermano Lidio Cadet en el Palacio Nacional, con este mismo relajo. Y lo que cabía para Lidio, cabe para Milagros y cabe para Luis Abinader hoy. Esto no es un problema para tratarlo con criterios de conflicto, llenando de conflictos esta nación, dejando a esta nación sin espacio para que pueda entender el problema de la corrupción que tenemos hoy. Convertido en un conflicto, convertido en un problema de opinión pública, que es como lo quiere tratar Milagros y lo quiere tratar el señor Luis Abinader. Como que este es un problema de opinión pública. A ver cómo cae. ¿Quién queda mejor luchando contra la corrupción desde la propia corrupción? La ética no es lo que ustedes están pensando. Y por eso cumplo con el deber de explicar a este país qué es lo que es la ética. La ética no vale no es un fin en sí mismo, es un medio. Un medio que necesita, como el amor, necesita de otros sentimientos, de otros valores que le acompañen, que la definan. La corrección, Milagros Ortiz Bosch, la corrección, Luis Abinader, lo punitivo, el castigo, no el premio. Y ustedes lo que han hecho es premiar sus corruptos. Y los corruptos de Leonel, los corruptos de Danilo, todavía lo están premiando. Y están castigando a los corruptos que ustedes no quieren. Ustedes son tan sinvergüenzas como Danilo y como Leonel. Vengo ahora. Su lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, dan pujo. El vamos para adelante, un embrujo.
a veces, es más, ustedes quieren saber la ética hoy, vayan al Instituto de Bienestar Estudiantil para que vean que ayer me llamaban desde Nueva York. Una de las llamadas que me llegó de Nueva York era de una persona relacionada familiarmente con una cooperativa de productores de pan, de desayuno escolar. ¿Sabe lo que está haciendo el corrupto que está al frente del Instituto de Bienestar Estudiantil? Con una licitación que salió, la semana pasada hablamos de eso, 24 mil millones de pesos para desayuno escolar. ¿Saben qué está haciendo ese señor? A gente de pequeña y microempresa que tenían 15,000 raciones de desayuno escolar, las está dejando con 3 y con nada para dársela a grupos empresariales. Esa ración de desayuno escolar para pequeña y micro y mediana empresa. El que está en INAVI, que no sé el nombre, el bandido que está ahí, el delincuente que está al frente del INAVI. Y están hablando de ética. Y le están hablando a ustedes de ética. Con gente incorrecta, con gente que debería estar en cárcel purgando penas correccionales. ¿Dónde está lo punitivo aquí? Miren esto. Y me están hablando de ética. Se mantiene alta positividad diaria por COVID-19. Esta es la situación, señores, de la gente en los hospitales por COVID-19. Esos son los dominicanos en los hospitales de República Dominicana, sin servicios por COVID-19, sin espacios, sin atenciones. Pero está el negocio de las vacunas. Que es el negocio que interesa. Esta es la situación. Miren las cifras. En el mes de abril, 137 muertes por COVID y 132 muertes por alcohol adulterado. ¿Cómo lo ven? Esta es la realidad de los dominicanos. Pacientes con el grito al cielo por el cobro de las pruebas PCR. Pero estamos vacunando. Estamos vacunando con una vacuna Sinovac ineficaz. Estamos vacunando. Cae asistencia en muchos puntos de vacunación en el Gran Santo Domingo. Estamos vacunando. ¿Y las pruebas PCR dónde están? ¿Y las pruebas PCR dónde están? Yo estoy diciendo, hay que privilegiar las vacunas porque el negocio está en la compra de vacunas. Y los funcionarios tienen que ser éticos. Los funcionarios tienen que ser éticos. Bien hacer la política, bien hacer el tratamiento de la pandemia. Qué bien, doña Raquel. ¿Cuántos resultados positivos tiene doña Raquel Peña en el manejo del COVID y el gabinete de salud? Ay, Plutarco, vengo ahora.
comida, otro lujo. Los impuestos dan pujo. El vamos para adelante, un embrujo. Los industriales de Jaina y del sur del país participaron en la tertulia del grupo Corripio. La señora Bredick Disla, esta señora que está aquí, que es la presidenta de la Asociación de Industriales de Jaina, propuso esto que está aquí. Jaina debe ser convertido en un distrito industrial. El anteproyecto de ley que cursa en el Congreso de ordenamiento territorial y de uso de suelo y de los derechos de los ciudadanos no contempla esa categoría que está hablando la señora Bredick Disla, un distrito industrial. Esa es la palabrería que la señora Bredick Disla está usando para escaparse, para evadir la actividad industrial, la actividad comercial y la actividad empresarial criminal que llevan a cabo las industrias de Jaina sobre la sociedad y sobre el suelo jainero. Ella fue tan lejos, porque es muy bueno hablar con los propios, con los cómplices, con los contumaces, con los de la pandilla. Que esto fue lo que ella dijo. Dentro de todas las excusas que ella fue a dar al grupo Corripio, Jaina ya no está dentro de las ciudades más contaminadas. Hasta ahí llegó la señora Bredick Disla. Hablar de contaminación en Jaina. Señores, si ustedes van al muelle de Jaina Occidental, que es el que le toca al municipio de Jaina, en la semana descargan 3 y 4 barcos, el Rocash, que llega desde Puerto Rico, o sea, lo que la AES bota en Puerto Rico, las cenizas del carbón que AES traslada de Puerto Rico a República Dominicana. Para las empresas que están en el litoral sur, las cementeras que están en Argos y Domicén, de Corripio, de Luis Abinader. Las cenizas de las plantas a carbón que vienen de Puerto Rico, que Puerto Rico bota, los desechos que tiene Puerto Rico con sus cenizas, igual que las que tenemos allá en Catalina, vienen en barcos y se descargan a cielo abierto en Jaina y se trasladan en camiones desde Jaina hasta las plantas, toda la carretera, y pasando por Nigua, pasando por Itabo, pasando por toda esa zona para llevarla a las cementeras que están en el litoral sur, hasta Palenque.
cenizas de las plantas a carbón de Puerto Rico que llegan aquí para las cementeras. Y dice esta señora que ya Jaina no tiene ningún problema. Cientos de empresas que manejan materiales y elementos químicos corrosivos al aire libre. Las plantas Itabo 1, Itabo 2, el carbón es trasladado hasta el terminal de carbón que está en plena playa de Jaina, en medio de la gente. A cielo abierto, por las correas transportadoras se lleva el carbón hasta los depósitos. A cielo abierto. Lo descarga el barco. En la playa de Jaina, en medio del pueblo. Y está hablando esta señora de que no hay contaminación. Todas estas hipocresías son pocas. Todas estas hipocresías son pocas. Cuando ayer vi este titular en el periódico Hoy de ayer, abajo, Héctor. Aprueba primer fideicomiso verde para 100 millones de dólares. Fiduciaria Popular será la responsable de hacer la emisión. ¿Para quién está haciendo la emisión de energía verde? Fiduciaria Popular, para Eje Jaina. Para Eje Jaina. En el amarillo que está arriba, dice, y voy a pedir excusa por leer, que Eje Jaina pasará con energía renovable de 176 megavatios a 296. Y eso evitará que cada año se emita a la atmósfera 150,000 toneladas de CO2. Eso dice el grupo Vicini, Eje Jaina. Yo le pregunto, ¿se van a instalar 296 megas? Ahí está vía eólica. Vía eólica. ¿Qué es lo que quiero discutir con ustedes? Fíjense cómo aparecen 100 millones de dólares. En esta economía, el Banco Popular consigue una emisión de valores, un fideicomiso, fondo buitre, fondos marcados por el anonimato para el grupo Vicini. Esa misma facilidad la tienen otros grupos empresariales del país. Pregunto, vamos a tener casi 300 megas de energía eólica verde. Ese es el titular. Pregúntenle a Eje Jaina, pregúntenle al Ministerio de Energía y Minas, pregúntenle a la Superintendencia de Electricidad, que si esos 300 megas instalados son de potencia firme. Pregunten a ver si esos 300 megas instalados son de potencia energética firme. De esos 300 megas, la firmeza potencial energética no pasa de 60. Pero ellos tienen 300 instaladas. Y ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Para que ustedes vean cómo es que se mueve la ética en este país. Y eso se hace con la mirada de las autoridades. La ética empresarial, la ética industrial.
Aquí está, la ética financiera, Luis Abinader. Aquí está ese señor diciéndole al país esto, el señor ministro de Energía y Minas. Quitar subsidio requiere eficiencia en las EDES. Oigan esto, por favor, que aquí es donde la puerca retuerce el rabo. Quitar subsidio requiere eficiencia en las empresas distribuidoras de electricidad. Miren cómo, y vuelvo a reiterar lo que dije al principio, miren cómo el ministro de Energía y Minas está hablando como si él fuera un generador eléctrico, como si él no fuera un funcionario público, como que a él le pagan los generadores eléctricos. Él tiene el mismo discurso de los generadores eléctricos. Él está hablando de eficiencia en las EDES y la eficiencia en la generación eléctrica de este país. ¿Dónde está Antonio Almonte? La única planta eficiente que tiene este país es Punta Catalina. Si ustedes no sabían, la única planta eficiente, la única generadora eficiente que tiene este país es Punta Catalina. Punta Catalina 2 está en el suelo. Pero Punta Catalina es la única inversión que se ha hecho hasta hoy en una planta eficiente. Ninguna de las plantas que están actualmente en el mercado son eficientes. Y él no le exige eficiencia a las plantas eléctricas que están en el mercado. Y él está hablando de eficiencia, que las EDES no son eficientes. Y pregunto, ¿este parque eólico de 300 megas es eficiente? Cuando solo podemos contar con energía potencial eléctrico firme en 60 megas de 300 que están instalados. ¿Dónde está la eficiencia de eso? ¿Dónde está la eficiencia de eso? Aquí hay un debate que vi en esta semana y la semana pasada. Le he dado seguimiento. Aquí está la planta Seaboard hablando en un espacio pagado. Ese es el titular del espacio pagado que pagó Seaboard esta semana. Ante un intento de asalto a la inversión extranjera. Leí este documento y vi esta protesta de una sociedad civil y vi otros dirigentes de... Aquí está. Protestan en rechazo a instalación de barcaza. Estos son los grupos ambientalistas que consiguen dinero para movilizar a mucha gente rápidamente y luchan por esa condición ambiental, que yo estoy de acuerdo con ella, pero que no sea una imposición. Esa lucha es lo que estoy diciendo de Jaina, por eso estoy tratando todo esto. La barcaza contamina al río Sama. Dice el comunicado que son 146 megas. La barcaza que vendrá. 146 megas. Dice la empresa que son 146 megas a gas natural. Que son 146 megas con turbinas, no con motores de combustión interna. O sea que la contaminación es mínima, porque no deja olor el gas natural. No hay humo. Es bueno que se entienda esta planta que se va a traer. Pero esa planta es eficiente. Dicen los... Aquí está. Esto es una declaración de la empresa. Desmiente que Seaboard contamine el río Sama, porque ese es el problema, río Sama.
Afirma la nueva planta será más ecoeficiente, la más ecoeficiente del país. La más ecoeficiente del país, dice los dueños de la planta Sibor. El río Sama, 146 megas en el río Sama. ¿Cuántos megas tienen varias generadoras sobre el río Iguamo en San Pedro de Macorís? Repito, ¿cuántos megas al río Sama, a la boca del río Sama? Porque hay que ver el río Sama junto con el río Isabela. Y el río Isabela no está contaminado, ¿verdad? ¿Dónde vierte sus aguas el río Isabela? En el río Sama. ¿Cuál es el primer foco de contaminación que tiene el río Sama? La planta, que está al final, que está en la boca del río Sama, ya es su desembocadura con el mar. El río Iguamo tiene 1000 megas, 4 o 5 plantas. Todas estas plantas con motores de combustión interna y viejos, 25, 30 y 40 años. Viene una planta nueva y esa es la que contamina. ¿Saben por qué contamina? Hay un retrato, hay una obra famosa, el retrato de Dorian Gray. Hay hasta una película de Oscar Wilde. Ese retrato de Dorian Gray, la planta Sibor, está hablando esa planta Sibor de 140 millones de dólares por una planta que va a generar 146 megas. Y eso es una mala palabra en República Dominicana. Una planta de 146 megavatios que solo costó 140 millones de dólares. ¿Cuánto costó Punta Catalina? ¿Cuánto costaron Quisqueya 1, Quisqueya 2? ¿Cuánto cuesta la Cogentric ahora? Que está con un motor de 20 años y un motor de combustión interna sobre el río Iguamo. La lucha medioambiental ha pasado por Jaina para ver lo que pasa en el muelle de Jaina Occidental y los barcos que vienen ahí y descargan sus cenizas desde Puerto Rico a cielo abierto. No contamina la barcaza, tiene que contaminar. Porque ¿cómo justificar una planta con un potencial eléctrico de 146 megas eficiente con plantas, la Cogentric 300 megas y no puede generar 80? Pero tiene instalado 300 megas. Con su motor viejo de combustión interna no puede generar energía firme, 100 megas no lo puede generar con su motor viejo. Entonces tenemos aquí una planta de 146 megas por 140 millones de dólares. Todas esas plantas se le han vendido al país a 2 millones de dólares por megavatio y a 3 millones de dólares por megavatio. Y esta no llega al 1.800.000 y pico de dólares por megavatio. Y todas estas plantas del grupo Vicini, de todos los grupos que hay aquí, todas las plantas cuestan más de 2 millones de dólares por megavatio. Y eso lo facturan. Pueden ser las EDES eficientes cuando tienen que cargar el faldo azaroso de las generadoras. Antonio Almonte, tú quieres que las EDES, las de nosotros, las del Estado, sean eficientes cuando tienen que cargar el robo de las generadoras. Te pregunto, el problema es ese. Cualquier planta eficiente no cabe en el mercado eléctrico dominicano hoy. Vayan a ver en Puerto Plata una planta en medio del pueblo, en la playa de Puerto Plata. Pregúntenle a los medioambientalistas si esa planta contamina o no contamina con un motor de combustión interna. Aquí son turbos. No estamos discutiendo eso. Estamos azarando. Eso es lo que estamos. Porque no queremos
que se conozca la verdad. Este país está en manos de grupos hegemónicos de poder que impiden que se conozca la verdad. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, pagado por nosotros, al servicio de estos grupos privados. Hay que sean eficientes las EDES cuando tienen que cargar con el bulto azaroso de la generación privada ineficiente. Y de eso tú no hablas, eso tú no lo corriges, tú no exiges nada ahí. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Este titular salía ayer y tuvimos poco tiempo para tratarlo y no quiero dejar pasar hoy. Me meto en tu campo, Cueva. Sí. Padres de República Dominicana venden a sus hijos peloteros por miles de dólares. Señores, el tráfico que hay en el deporte, no solo en el béisbol, estoy hablando del fútbol, el tráfico de seres humanos, el deporte en República Dominicana. Y yo no quiero tocar eso mucho, pero les digo que ojalá el Estado dominicano pudiera generar las políticas para resolver la gran estafa que es el deporte en República Dominicana. El deporte, lo que es deporte, éticamente hablando, no es lo que ustedes ven. Todo ese deporte es comercio, negocio, sin ningún freno por parte del Estado para proteger la vida del deportista ni la vida de las familias que aportan estos deportistas. Solo hasta ahí le quiero decir. Solo hasta ahí. Porque las cosas que yo sé, no quiero tocarlas por un asunto de compromiso familiar. Las cosas que yo sé, no quiero tocarlas porque fue un compromiso que hice con mi hermano de nunca referirme a estas cosas. Y lo voy a cumplir. Pero lo que está pasando en el deporte en este país, yo no puedo dejar de, cuando menos de decirlo, así de manera genérica. Esto es un crimen. Lo que está pasando alrededor del deporte en República Dominicana es un crimen. Es un crimen. Son delitos. Toda esta gente que tienen academias deportivas en este país deberían estar siendo sujetos hoy de grandes investigaciones en el manejo de los talentos de estos jóvenes. Hasta ahí me quiero quedar. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. El tiempo. Amaury, ponme Home Pros Guru es el portal donde usted encuentra la solución
a cualquier problema que se le presente en su hogar. Una avería, si necesita cualquier operario, cualquier artesano que vaya a su casa, un albañil, un plomero, un pintor, un carpintero, si necesita un electricista, si necesita cualquier reparación urgente o normal en su vivienda, en su oficina o en su empresa, visite esa página, Home Pros Guru, y ahí encontrará la solución a todo lo que tenga que ver con este tema. Señores, dice el Banco Central que un estudio revela que en el comercio informal de República Dominicana y Haití se movieron 429.6 millones de dólares. Corrieron los titulares con relación a eso. Aquí está, el periódico Nuevo Diario. Comercio informal con Haití se mantiene activo. Aquí está. Banco Central, los mercados fronterizos generan 7.5% de las exportaciones dominicanas. Y yo pregunto, así como un hombre torpe que soy, ¿dónde está la Dirección General de Aduanas? ¿Y dónde está la Dirección General de Impuestos Internos? Repito, ¿dónde está la Dirección General de Aduanas? ¿Y dónde está la Dirección General de Impuestos Internos? ¿Por qué no actúa, presidente, ni la Dirección General de Aduanas, ni la Dirección General de Impuestos Internos en el control de la evasión fiscal que hay en el negocio transfronterizo? ¿Quiénes son los cónsules, presidente? Usted que nombra a los cónsules, usted tuvo criterios éticos para nombrar, por ejemplo, el cónsul dominicano en Belader. El cónsul dominicano en Belader, una persona muy cercana a ustedes como familia, el principal comerciante transfronterizo de Elías Piña, es el cónsul, presidente. ¿Qué criterios éticos tuvimos al nombrar un comerciante al gato para que cuide la longaniza, o el ratón para que cuide el queso? Presidente, eso es ético, eso es mucha ética. Nos veremos el lunes, señor. Con ustedes nos veremos el lunes y con lo de Nueva York me veré el domingo. ¡Cuánta ética! ¡Viva la ética! ¡Viva la Pepa! Dios mío. Hablando de ética y nombrando un gángster. Ya me fui a Mauri. Ya, Mauri. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo. La comida